Sí, pero lo que, claro, porque en la primera frase de diseño de los patrones, de los detalles, es como estar así y acercar así, cuando la frase el árbol no deja ver el bosque, es estar así y ir así, ¿no? Claro. A ver, eso en ese sentido muchas veces en el equipo hemos hablado y eso Ana lo ha dicho bastantes veces de aplicar, si lo he entendido bien, pues aplicar como procesos generales que pueden permitir avanzar en el trabajo y luego cuando se detectan errores en esa metodología que se ha hecho para empezar, pues ya se van como corrigiendo las cosas, esos detalles, pero que sí que es importante pues iniciar el proceso, la actividad con, con un método más o menos general, global, ¿no? Que luego se va, work in progress, pues se va mejorando conforme pasa el tiempo. Y sí que entiendo lo que dices tú, Alice, de que es un poco contradictoria las dos frases. O quizás no contradictorios, sino... Son dos puntos de vista sí, diferentes. O sea, dos puntos, no puntos de vista, pero punto de partida, en realidad. No, pero yo, claro, yo lo entiendo como tú, de que a veces si te obsesionas solo con una parte, no puedes ver la globalidad y entonces no puedes entender el sistema. Yo lo tengo más con sistema que con patrones, ¿no? Que no lo vas a entender si te fijas solo en una rueda, pero que no ves cuál es el mecanismo que activa esta rueda. La particularidad, por eso he enviado tantas cosas de los sistemas complejos. A veces lo que parece contradictorio no es complementar, ¿vale? Volvemos a esta idea de complementariedad. Dos frases no son contradictorias. En la complejidad existe esa idea. El patrón no depende del individual, o sea, ¿cómo te voy a decir? El patrón se construye por reglas muy simples y da origen a cosas muy complejas. La idea obsoleta, perdón, no es personal aquí, pues es una idea obsoleta, inicio del siglo XIX, construida por todo un fomento darwinista que viene de un linaje neoliberal, ¿vale? Porque el neoliberalismo y el darwinismo son contemporáneos y paralelos, vienen del survival of the fittest. De hecho, el darwinismo fue uno o sea, la descubierta de la versión darwinista de la evolución de las especies fue como uh, la plusvalía del gran capital o del neoliberalismo, ¿vale? Pero eso está equivocado. En la biología se sabe que lo que es la tradicional survival of the fittest está caduco, ¿no? Um, entonces, ese pensamiento viene todo un linaje del siglo XIX que contrapone ideas, ¿vale? Que contrapone ideas haciendo un análisis lineal. Lo que pasa con la complejidad es que con cosas muy simples se pueden producir cosas muy complejas y con cosas muy complejas se pueden encontrar patrones muy simples también. Entonces, esta dualidad que estamos ahí trabajando, de trabajar también nosotras un pensamiento divergente, que nos cuesta tanto, y cuando vamos a hacer análisis, por ejemplo, de personal para un equipo, siempre intentamos ver en qué patrón de cuadrado esta persona encaja, ¿no? Entonces, en realidad no son complementarias, pero no son contradictorias, pero sí son complementarias. Parten de principios distintos, sí, y eso es muy importante, lo que decías tú, Alice, en el sentido de que el lugar de partida de donde se observa el sistema produce un resultado final que puede ser distinto de lo que a priori habíamos visto. Y entonces ese lugar que has dicho tú que es súper importante, creo que es súper interesante, de go a little bit deeper. Uh, um,
el inicio, dónde pongo el enfoque, ¿no? Dónde pongo el enfoque de las cosas, pues cambia también mi percepción. Esto parece una frase de Facebook, pero no es. Es un poco más profundo, ¿vale? Pero es eso, sí. Estamos intentando, no es que lo que hemos pensado sea malo, ¿eh? Lo que quiero intentar decir con esto es que intentemos salir fuera de lo que de lo que es el patrón uh, introducido desde el siglo XIX, o sea, tener como mínimo un ciclo de trabajo de formatación escolar, tradicional y social impuesto, que en realidad cualquier biólogo, cualquier matemático, cualquier persona que trabaje en los ramos de lo que es una investigación sabe desde el inicio de este siglo, porque no es una cosa que empezó en los 60, pero no se hacía ni puto caso a la complejidad, porque no tenía interés, porque no entraba dentro de lo que era la construcción del patrón global. Solo a partir del siglo, de este inicio de siglo, es que se empezó a dar importancia. Más en 2005 empezaron a existir estos valores. Entonces es muy reciente y es muy difícil nosotros pensarnos con esta forma de divergencia, ¿no? Nosotros todavía estamos muy acordes con la especialización, que también es importante, pero es complementaria, ¿no? En la naturaleza no existe especialización casi ninguna. Si no hay una hormiga obrera, hay falta de hormigas obreras, las que hacen no sé qué se tornan obreras, se transforman. Hay muchos animales así, ¿no? Los caballos marinos ahora son hembras, ahora son machos. Dependiendo de la cantidad de hembras y de machos que existen en el mar, ahora se transforman, ¿sabes? Solo nosotros es que somos muy cuadrados. Así que estoy un poco de broma, no es así tan lineal el pensamiento, pero es muy interesante que pensemos en esta divergencia. Perdona. Se ha ido. Se ha ido. Yo creo que no ha dado clic en el buen botón. No quería quería desligar el micro, ¿verdad? Era una salida muy espectacular. Exacto. Era como, the diva. No. La intención era apagar el micro, perdón. Sí. Bueno, pero yo creo también que el tema de la especialización, sí, no quiero salir del subreto, pero viene también de permitir un control, ¿no? Cuando especializas un agente, especializas una masa, te permite tener un control más fuerte porque es una manera de reducir oportunidades también. Pero yo creo que es un poco fuera del subreto. Del subreto, pero... Sí, yo creo que, bueno, sí, estoy de acuerdo en el sentido de que cómo tú planteas algo o cómo tú analizas algo depende de la perspectiva en la que te posiciones. Y más si lo entendemos desde una postura como más construccionista, ¿no? Entonces, el hecho de tú plantear o ver algo desde una única perspectiva hará que te olvides muchísimas partes y que no lo acabes de entender al 100%, ¿no? O sea, es importante como mantener una visión más global o holística para poder entender más el sistema y no tanto la parte en cuestión. Y de ahí poder analizar una parte concreta o poder crear un nuevo engranaje en ese sistema, pero teniendo en cuenta todos los factores y no solo un punto único. Sí, yo creo que se puede entender también en un equipo cuando los equipos no se comunican y que entonces, imaginamos, la persona que tiene que llevar el presupuesto solo ve el proyecto desde un punto presupuestario y la persona que lleva, imaginamos, la comunicación solo lo va a ver de este punto. Y entonces en ese momento empieza el facto de que cada uno quiere más para su parte del proyecto, ¿sabes? Y se pone un poco más de una visión egoísta que hace que al final podre todo el circuito, porque
uno puede querer algo, pero entonces no entiende que lo que quiere quizás hay que compartirlo con otra parte del proyecto, ¿no? Con esta idea de distribución. Y entonces, si estás muy encerrado en tu propia cosa, no vas a entender por qué otra persona necesita más, o no vas a entender por qué si lo tienes que hacer de otra manera, y etcétera, ¿no? Este vuelve un poco al tema de la comunicación que hemos tenido en el último principio, ¿no? Que habíamos hecho la semana pasada. Sí, yo también le veo relación con lo de God Complex, ¿no? En el sentido de, bueno, cuanto más información tengas y más opiniones o más diversidad haya sobre una cuestión, menos riesgo tienes de caer en, bueno, en creer que tú tienes el dogma y que es una realidad inamovible, ¿no? O pensar que con tu única perspectiva estás analizando la realidad de verdad, sin entender que es algo más complejo y que va mucho más allá. Entonces, el hecho de saber relativizar y entender o saber ser ese punto de humildad, de decir, bueno, es mi opinión o la manera en la que yo lo veo y dar la oportunidad de verlo de otras maneras, uno, te enriquece y dos, hace que puedas como avanzar. Perdón, hoy estoy hablando menos porque estoy aquí con un amigo que está en una reunión también. Entonces, estamos hablando mucho tiempo. Y para no hacer tanto ruido para vosotros. Pero decía que pensaba con esta frase también, me he quedado con la parte de, si damos un paso atrás, podemos observar patrones en la naturaleza y en la sociedad. Y estos pueden formar la base de nuestros diseños. Entonces estaba pensando, me ha llevado a la idea de que muchas veces estamos como mirando a una cosa pequeña, ¿no? Y a veces ya está, o sea, lo que estamos buscando ya está en la naturaleza y en la sociedad. O sea, si miramos, podemos, estos padrones que ya están ahí, pueden sernos útiles o no. O sea, que utilizar lo que ya está por ahí para, para nuestros diseños. Y que esto acontece siempre, ¿no? Me he quedado con esta parte pensando en esta de lo que ya está ahí y que está formando base de nuestras cosas. Sí, en realidad hay esta correlación entre Natura o sea, los diseños de Natura, yo creo que es algo que quizás a veces no se aplica mucho a la gestión cultural, pero ese es algo que se ve, yo creo, mucho en el diseño industrial también. Este me hace pensar a este ingeniero japonés que creó los aviones kamikazes, los Zero. Conocéis la historia, ¿no? Que Miyazaki ha hecho su última película sobre ¿no? Como él ha creado esos aviones kamikaze, reduciendo el peso y con el diseño permitiendo una mejor penetración, inspirándose en realidad de esas aretas de pez, ¿no? Que son un poquito curvitas. Y es algo que se encuentra muchísimo en el diseño industrial y en el diseño en general, en las artes también. Cómo se reproduce en realidad. Y también la idea de que, como hablábamos antes, de que no es necesario crear siempre algo nuevo, que puede ser antes de mirar algún padrón, algo que ya existe, que nos puede ayudar, ¿no? Eso estaba pensando en esta parte. Sí. Como dice al final de frase, nos permite ir avanzando también. Eso que has dicho, Bruna, me hace recordar la frase de la semana pasada que al querer como inventar la rueda siempre, ¿no? Sin observar si ya existe un modelo o algún proceso que te explique cómo hacerlo, pues estás haciendo ruido, ¿no? Que era lo que decía la frase de antes. Y estás gastando mucha energía al final. Estás como queriendo
inventar lo que ya en realidad pues está hecho, y es más fácil comenzar eso y luego quizás mejorarlo si cabe. Bueno, esto me lleva a pensar en una cosa, que volviendo a esta cuestión de observar, que es el primer principio de permacultura, ¿no? Que es así, volviendo a esto. Tomar distancia de las cosas nos permite ver la globalidad, mirar el detalle nos permite tener esta dualidad de comparación, ¿no? Estar en este movimiento. Yo lo veo como una acción de movimiento. Creo que es tan importante trabajar el cuerpo en esto, porque el cuerpo, si yo mantengo el cuerpo estanque, solo voy a optar por una división, ¿no? Si solo hago una técnica, ¿no? Si solo hago meditación, pues voy a visualizar todo y dejo de vivir el real. Si solo vivo el real, dejo de imaginar lo onírico. Si solo leo, pues voy a apartarme de la realidad. Si solo pienso, no sé poner un clavo en la pared. No necesito de alguien, voy a entrar en el proceso esclavista. Pero encima de todo, lo que has hablado ahora me despierta la sensación de una cosa que he escuchado hace, no sé cuánto he escuchado, no hace mucho tiempo. Siempre estoy escuchando porquería o no. Voy escuchando unas cosas por ahí. Y alguien, no me acuerdo quién, me decía, hablaba del proceso creativo y me gusta mucho. De vez en cuando veo unas TEDs para salir un poco de mi zona de confort. Y hablaba de esto, de que la pelota solo se ha inventado, o la rueda solo se ha inventado porque se han visto cosas rotar. Porque si no se hubiera observado que alguna cosa rotaba, sería imposible crear una rueda. ¿Entendés lo que quiero decir con esto? ¿Sí? Rotar mejor o peor, que deslice, ¿no? Que observar el acto de deslizar algo, de rotar algo, nos hace permitir crear una rueda. La rueda no se inventa de estar yo conmigo mismo haciendo mis pajas mentales, intentando inventar algo, intentando ser muy creativo. ¿Quién ha hecho una rueda? Es porque necesitaba de la rueda, ¿sí? Entonces hay como una cierta prepotencia del siglo XXI en esta cosa de la creatividad, de no querernos, o sea, queremos al inventar cosas, se nos damos al trabajo de observar cosas y de estudiar sobre cosas. Entonces pasamos la vida haciendo copias de lo que se ha creado ya y no escuchando las necesidades del propio sistema. Por ejemplo, decías que la gestión cultural no utiliza muchos de los principios de permacultura, o no hace ese in-out que se hace. Pero la gestión cultural, siendo una de las áreas de la actualidad que más conlleva a la divergencia, a la pluralidad de oficios, a la cooperación y la coorganización de tanta gente, es raro que todavía tenga como principio básico un pensamiento totalmente lineal. Lo que me lleva a la conclusión que la mayoría de las personas que hacen gestión cultural, y eso lo podemos ver estadísticamente, son casi todos hombres. ¿Sabes? Porque el pensamiento lineal es un pensamiento que conviene a una estructura patriarcal, la cual no considera el otro, porque solo tiene algunos beneficios, ¿no? Económicos o no sé qué. Que no estoy diciendo que no es importante la economía, yo creo que es muy importante la economía. De hecho, es una de mis luchas con la área social, que la área social se autoprecariza, ¿no? Se autoesclaviza, y el autoesclavismo es una locura del siglo XXI también. Entonces es como, hay que existir un sistema en que puedes entrar y salir y compensar, como decías bien tú, y me pareció muy interesante esta idea de compensar las divergencias o las capacidades de todas, ¿no? Este desequilibrio que se tiene que observar, y solo se observa tomando distancia o aproximándome. Aproximándome cuando el desequilibrio es emocional, tomando o de relación, o
simplemente tomando distancia para también no afectarme a mí misma, ¿no? Es como esta dualidad de cuerpo que entra y va, que a mí me parece muy interesante. No sé. Ahora también salgo. ¡Ajá!